por la exigencia. Gracias. Con su venia, Presidenta. Bueno, primeramente, bienvenido, secretario Edgar Amador Zamora, a la Cámara de Diputados. Yo quisiera reconocer ampliamente el esfuerzo del Gobierno federal en la consolidación fiscal, en el manejo del déficit fiscal desde el inicio de esta administración, con un riguroso proyecto del 3.2%, el manejo responsable de la deuda, si bien tenemos una deuda que representa el 50% del Producto Interno Bruto, México es un país que en sus condiciones podemos reconocer que es una deuda manejable. El esfuerzo que se ha hecho para modificar la posición crediticia de Pemex, que hoy le permite tener un nuevo relanzamiento, lo que ha significado la política fiscal y el aumento en términos reales de un 3.4% en los primeros 6 meses del 2025 en sus ingresos, el control de la inflación, que estamos entre un 3.5 y un 4% proyectado para este año, los números históricos en inversión extranjera directa en este país, el control del tipo de cambio, que para muchos mexicanos significa un paradigma ahí importante, el crecimiento de las exportaciones y el manejo de la balanza comercial, la tasa de desempleo que se ubica en una de las más bajas de economías similares en el mundo. Sin embargo, yo creo que llegó el momento de tener una nueva discusión en este país. Todo lo que dije hasta ahorita, paradójicamente, secretario, y reconociendo la importancia de esto, es muy parecido a la responsabilidad que ejercieron los gobiernos neoliberales en el pasado, de mantener una economía estable. Y aquí una y muchas veces se ha hablado de los derechos de los ciudadanos. Nada más que la importancia de ejercer esos derechos el día de hoy, y quiero traerlo a colación bajo este concepto, el costo de vida de ejercer diversos derechos tiene un problema muy importante en la apuesta presupuestal del actual gobierno. Hoy muchas y muchos mexicanos ya no tienen servicios de salud pública, y si vemos las tasas de crecimiento de los ingresos de farmacias y servicios de salud privados, pues nos damos cuenta que si bien crece el salario mínimo, ahora a la gente le cuesta mucho más tener salud. Pasamos de 20,000 a 44 millones de mexicanos, de 20 millones a 44 millones de mexicanos sin servicios de salud. En educación tenemos uno de los peores ejercicios presupuestales, incluso preocupantemente para 2026. Quisiera preguntarle, secretario, ¿por qué hay una caída en el proyecto de presupuesto del 56% a la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad pública más importante de México? Me regreso a salud, segunda pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer para que los mexicanos puedan tener servicios de salud de calidad, que tengan medicinas, que dejen de tener año con año desde el gobierno de Andrés Manuel y ahora el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pretextos y pretextos para no tener servicios de salud de calidad y los mexicanos tengan que seguir de su bolso atendiendo los servicios de salud? En movilidad estamos teniendo el peor ejercicio presupuestal en infraestructura de movilidad. Es un derecho que tenemos los mexicanos. Las carreteras, y va la siguiente pregunta, ¿cómo vamos a sostener el desastre en el que se encuentran hoy las carreteras federales del país? Los números son impactantes. Es una vergüenza que las carreteras federales las queramos ver bajo un concepto de bachetón. En este 2025 tenemos una caída de inversión pública superior al 20%. En vivienda, hablemos con la verdad,
De acuerdo al indicador de Banorte de precios de vivienda, una vivienda de 100 metros cuadrados, el precio promedio de nuestro país es de 3 millones de pesos. Qué bueno que creció el salario mínimo, pero no hay derecho a la vivienda. Y lo puedo decir en alimentación, o le puedo decir el rezago laboral de toda la gente que sí, una tasa de desempleo muy baja, pero tenemos un 55% de mexicanos en la informalidad, sin derechos sociales. Y tenemos que las mujeres con una presidenta ganan 20% menos que los hombres promedio. Y finalmente quisiera cerrar con una última pregunta, porque he hecho una serie de preguntas, porque está muy bien la política macroeconómica, está muy bien la estabilidad, pero yo pregunto a todos y cada uno de los mexicanos, ¿cómo se traduce eso? Ahora es un honor que crezcamos al 1%. Imagínense, vamos a suponer que les da el 1%, pero imagínense una persona, bajo ese criterio, si viéramos al país como una persona, crece al 1% y la inflación al 4%, entonces este año solo tengo el 97% y el siguiente año otra vez va a ser esa disasociación y nos vemos al paso de 6 años y mis ingresos dan para pagar el 80% de lo que pagaban 6 años atrás. De veras, secretario, en una situación económica mundial que estamos viviendo ahorita, ¿vamos a seguir siendo la tortuga económica del mundo? Esa es la pregunta. Muchas gracias, es cuanto.